La subida salarial escala al 3% hasta frente a una inflación media del 5%. Los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,06% hasta marzo, cifra superior a la registrada en febrero, 2,89%, según datos extraídos de la Estadística de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La subida salarial media pactada hasta marzo, del 3,06%, se sitúa 2 puntos por debajo a la inflación media del primer trimestre, que ha bajado al 5% tras el recorte del IPC hasta el 3,3% en marzo, según el dato adelantado por el INE, que aún debe ser confirmado por el Instituto Nacional de Estadística, INE, el próximo viernes, 14 de abril. En concreto, en el primer trimestre del año había registrados un total de 286 convenios colectivos con efectos económicos en 2023, de los que solo 142 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 4,82%. El resto, 2,044, se firmaron en ejercicios anteriores y recoge un incremento salarial medio bastante inferior del 2,91%. Los 186 convenios registrados hasta marzo daban amparo a más de 6,74 millones de trabajadores. Por sectores, el mayor porcentaje de incremento salarial medio se concentra en los convenios de agricultura, 3,66%, seguido de los de la industria, 3,13%, la construcción, 3%, y la industria, 2,82%. El 10 de marzo, por ejemplo, se firmó el convenio para el sector de grandes superficies, con una subida del 17% en 4 años. El incremento salarial medio para 2023 de los convenios colectivos registrados hasta marzo, 3,06%, y, en particular, la subida de remuneraciones incorporada en los convenios pactados en el primer trimestre, 4,82%, empiezan a estar en línea con algunas de las propuestas que los agentes sociales han puesto sobre la mesa para acordar un nuevo acuerdo estatal de negociación colectiva, ANC, para un periodo de 3 años. Los sindicatos quieren renovar este acuerdo con las organizaciones empresariales para el periodo de 2022 a 2024 y ya han hecho una propuesta para negociar con la patronal. Piden a COE subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios como a la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios. Según la Estadística de Trabajo, la mayor parte de los convenios registrados hasta marzo no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 186 convenios contabilizados, solo el 15,8%, 345, contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 243 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos. Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a algo más de 1,77 millones de trabajadores de los 6,74 millones amparados por los convenios registrados hasta marzo, el equivalente al 26,25% del total. Así, el grueso de los trabajadores, casi 3 de cada 4, carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. Pese a que la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento, 26,25%, ha aumentado respecto a la existente en diciembre de 2022, 21,08%, se ha reducido en relación al dato anterior, el de febrero, cuando se situó en el 27,4%. Del total de convenios registrados hasta marzo, solo 756, 1 de cada 3, con efectos para 2,08 millones de trabajadores, incorporan una subida superior al 3% para 2023. El 29% de los convenios, 2,6 millones de trabajadores, incorpora una subida entre el 2% y el 3% para este año.
Un total de 60 convenios, el equivalente al 2,7% del total, contemplaba congelación de sueldos para un total de 19,230 trabajadores. La jornada media pactada en convenios se situó hasta marzo en 1,754, horas anuales por trabajador, 1,707, 6 horas en los convenios de empresa y 1,757, en los convenios de ámbito superior. La estadística de trabajo revela además que hasta marzo se registraron 216 inaplicaciones de convenios, por encima de las 187 del mismo periodo de 2022, más 15,5%. El 67,2% de los descuelgues se ha producido por razones relacionadas con la cuantía salarial. El horario, la jornada laboral y el sistema de remuneración son otras de las razones invocadas por las empresas para dejar de aplicar un convenio colectivo pactado. Estos descuelgues afectaron a un total de 9,516 trabajadores, frente a los 7,563 afectados en los 3 primeros meses de 2022, lo que supone un aumento del 25,8%.